Bom dia a todos. Oh. Come podem ver pela minha pronúncia, não falo português. Então a palestra de agora será em espanhol. Falaré calmado, espero que todos entendam. Agora voy a hablar sobre cómo conseguir el éxito o suceso de una startup. Y lamento deciros que yo no tengo una fórmula mágica para lograr el éxito, pero sí que voy a compartir con todos vosotros ejemplos y experiencias que he vivido como emprendedor que me han ayudado a conseguir el éxito y que también he visto en otras startups. Soy Carlos Peira, emprendedor y actualmente también cofundador de una startup en Barcelona, España. Y todo esto, let's see if it's work. No funciona. Perfecto. Y todo esto empieza con nosotros, con el emprendedor. Porque es importante entender que no todo el mundo estamos preparados para emprender. Es para un tipo de perfil que está dispuesto a romper paredes para conseguir solucionar un problema. Y no todo el mundo tiene esta habilidad. Os comparto una cosa. ¿Sabíais que 8 de cada 10 startups en el mundo fracasan? Es muchísimo. Lo que estáis viendo aquí atrás mío es exactamente los principales motivos por los cuales una startup fracasa. Es un estudio que se hizo a nivel mundial. Y si os fijáis, una de las razones por las cuales fracasa es... This is not really working. It is really sensitive, yeah. Let me see. Uno de los principales motivos por los que una startup fracasa es porque el emprendedor no logra encontrar un espacio en el mercado de su producto. Si os fijáis, es la primera razón de todas. Y eso es lo que me invita también hoy a hablaros de mi primer punto que considero que es muy importante. Cuando emprendemos, lo primero que tenemos que hacer y que tenemos que evitar como emprendedores es enamorarnos de nuestra idea. Lo que tenemos que hacer es enamorarnos del problema, enamorarnos también del cliente. Porque está muy bien que seamos creativos. La creatividad es un don. Pero tenemos que enfocar nuestra creatividad en buscar una solución a un problema real, existente, de hoy. Ya tenemos muchos problemas en nuestro día a día como para tener que crear nuevos. Y eso es muy importante que lo entendáis, porque si no, lo que sucede luego es que no encontramos un buen product market fit, un encaje en el mercado de nuestra solución. Y una vez tenemos identificado cuál es el problema y qué solución voy a hacer, es importante validar nuestra idea. Y con validar no me refiero solamente a validar una idea inicial. No. Esto es un trabajo que es constante. Las grandes empresas, las empresas que cotizan, hacen también constantemente este trabajo. Cuando empezamos validando la idea. Validando me refiero a nos tienen que comprar. Y una vez nos han comprado, siempre es necesario pedir feedback al cliente y recoger métricas. Y con todos estos datos que yo tengo la capacidad de mejorar el producto y otra vez volvemos a pedir las métricas y volvemos a pedir feedback. Con métricas me quiero referir a datos. Datos que nos enseñen y que nos hagan entender cuál es la situación real de nuestra empresa actualmente. Porque sin datos estamos ciegos. Por ejemplo, tenemos que controlar cuántos clientes estamos perdiendo o cuáles son nuestros costes. Sin controlar todo esto, estamos perdidos. Al igual que también estamos perdidos
cuando no controlamos la tesorería. No sé si os habíais fijado, pero en la gráfica anterior, el segundo motivo principal por el que fracasaban las startups es porque no controlan su cash flow, sus entradas y salidas de efectivo dentro de la empresa. Y es muy importante tener controlado todo eso, porque nos va a permitir anticiparnos a los problemas, nos va a permitir poder aprovechar las oportunidades que el mercado nos ponga delante. Si no controlamos la tesorería, estamos perdidos. Y cuando hablo de controlar la tesorería, me refiero a no solo saber cuánto dinero tengo en el banco. No. Esto es una cuestión de anticipación. Tenéis que anticiparos al problema. Tenéis que entender eso. Mirad, cuando venía hacia aquí Angola, es mi primera vez en Angola, por cierto, es un país maravilloso. Gracias. Quise investigar un poquito más sobre el mercado de las startups en España y en Angola. Y he querido compartir con vosotros un dato que me ha parecido bastante interesante. Y es, en España, el año pasado tuvimos la capacidad de levantar 4 billones de dólares aproximadamente en inversión para startups. En Angola, 4 millones de dólares. Y sé que todos los que estáis aquí podéis estar pensando que esto se trata de una gran desventaja. Pero no es así. Yo quiero enseñaros y quiero al menos demostraros que esto quizás es una muy gran oportunidad para vosotros. Y os voy a explicar ahora mismo por qué. Mirad, esto que vemos aquí es la evolución esperada del PIB de los diferentes países del mundo. Si os fijáis, Europa y América tienen una previsión de crecimiento en torno al 1,5%. En cambio, África y en especial Angola, sus previsiones de crecimiento son de más del doble, del 3,5%. Y eso, si lo sumamos con este otro factor, que es la evolución de la población, que es un dato increíble, porque si os fijáis, estas son las cifras que se espera de la evolución total de la población mundial. Para 2011, el 80% de la población mundial estará en África y Asia. Es increíble. Esto es una muy gran oportunidad para todos vosotros y está en vuestras manos el saber aprovechar este momento. Porque los inversores lo que buscan es posibilidades de crecimiento y aquí tenéis muchísimas áreas donde podéis mejorar, donde podéis desarrollaros. Y eso es súper importante, depende en serio solo de vosotros. No tenéis un mercado de 4 millones de dólares como veíamos antes. Tenéis un mercado más de 4 billones de dólares que tenéis que aún demostrar y desarrollar aquí dentro. Y ya que estamos hablando de dinero, permitidme también explicaros un tema. Es un consejo personal, ¿vale? Cuando emprendemos, es normal que al principio las cosas no siempre funcionen como uno espera. Por eso, insisto en que es muy importante que cuando empecemos, ahorremos. Tenemos que tener ahorrado dinero en el banco. Tenemos que, yo siempre hago un ejercicio, calcular cuántos son los costes que tengo durante un año mío. Costes personales, mis gastos personales de un año. Y una vez tengo analizado eso, tengo que intentar ahorrar ese año. Porque a mí me pasó, yo cuando empecé con mi startup, estuve 2 años sin cobrar ni un euro. 2 años viviendo de mis ahorros. Si yo no hubiese tenido ahorros, habría tenido que cerrar mi startup. ¿Me entendéis? Y eso es súper importante. Y ya que estamos también hablando de inversión, etc., vamos a hablar también sobre las rondas de inversión, que es un tema que también se habla muy a menudo en el mundo de startup. Veréis, hoy en día incluso parece que las rondas de inversión determinan el éxito de una startup. Pero yo creo que esto no es verdad. Yo creo que quiero romper un poco con este mito, ¿vale? Porque aquí yo creo que lo importante es entender que es verdad, puede ser positivo levantar una ronda de inversión para la startup, pero antes tenemos que entender qué es una ronda de inversión, qué significa
y qué consecuencias conlleva levantar una ronda de inversión. Cuando levantamos una ronda de inversión, lo que está haciendo un emprendedor es vender parte de la empresa, vende parte de su capital. Es decir, está vendiendo aquello que es más caro de la empresa, lo más difícil de tener, que es el capital. Y eso es súper importante entenderlo. Y además, debemos también, creo, entender que un inversor, cuando entra en una startup, cuando invierte, lo hace con un motivo. Y es que él quiere vender a un precio más caro del que él ha comprado. Entonces, tenemos que tratar de entender también si eso va alineado con nuestros intereses y ser muy críticos a la hora de valorar si nos interesa o no levantar una ronda de financiación y con qué tipo de inversores vamos a trabajar. Una cosa que también se habla mucho con los inversores y se habla mucho en el mundo de la startup es sobre la escalabilidad, el crecimiento de una startup. Escalabilidad cuando una empresa crece en sus ventas y sus costes no lo hacen en la misma proporción. Es decir, a mayor crecimiento, mayor rentabilidad. Y esto, la escalabilidad, está muy bien, la verdad. O sea, es algo que creo que todas las empresas tenemos que buscar. Pero lo que se está empezando a poner en duda es la forma en que crecemos las startups. Porque muchos emprendedores a veces queremos crecer a toda costa y perdemos el control de nuestra startup. Y eso se puede llegar a convertir en nuestro peor enemigo. Porque escalar no implica solo incrementar nuestras ventas, crecer, incrementar nuestros clientes. No. Escalar implica que toda la estructura de la empresa tiene que acompañar ese crecimiento. Yo conozco casos, ejemplos de startups que han crecido mucho, pero como su equipo, la empresa, la estructura no ha crecido, les ha llevado al fracaso. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. De hecho, los inversores actualmente, al principio lo que buscaban era ese tipo de startups que buscaban un crecimiento muy agresivo, porque querían convertirse en lo que se conocen como los unicornios. Hablamos de un unicornio cuando hablamos de una startup que su valoración, el precio de la startup, es superior a $1.000 millones. Pero los inversores se han empezado a dar cuenta de que a veces es mejor que el crecimiento sea un poco más lento, pero también mucho más controlado, que es lo que actualmente los inversores le llaman camellos. Por eso vemos aquí el camello y el unicornio. Eso es súper importante también que lo valoremos a la hora de montar una startup. No digo que el crecimiento acelerado sea malo, en absoluto, pero está en vuestras manos analizar si es el tipo de crecimiento que vosotros queréis tener dentro de vuestra empresa y analizar también todo lo que implica ese tipo de crecimiento. Bien, no me quiero alargar mucho más, pero sí que me gustaría comentar con vosotros un tema más que es muy importante, que es el tema del equipo y los socios. Porque cuando empezamos es necesario entender que no todos los socios son buenos gestores de empresa. No lo son. Porque a veces tratamos de empezar con un amigo, con un familiar, y no tiene por qué ser un buen gestor de empresa. Una vez tenemos claro quién va a ser nuestro socio, que yo siempre aquí aconsejo que sea alguien que os complemente, ¿vale? Si, por ejemplo, tú eres de finanzas, búscate a alguien que sea de ventas, no de finanzas. Porque así tenéis una balanza en el equilibrio de la empresa. Y una vez creces, es importante entender, o que entendamos, que como fundadores tenemos que aprender a delegar. Delegar adecuadamente. Porque si no, lo que hacemos es frenar a nuestro equipo y además frustramos al equipo también. Y aquí la clave es la confianza. Tenéis que explicarle el plan al equipo y una vez lo saben, dejar que lo ejecuten. Y ya está, esa es la clave, la confianza. ¿Vale? Como veis, al final el éxito de una startup no depende de una sola cosa.
Depende de muchísimos factores que vais a ir aprendiendo a medida que evolucionáis y que crecéis junto con la startup. De hecho, yo muchas veces digo que el éxito de una startup también muchas veces recae en la constancia. Por eso al principio no era aleatorio que pusiera a Usain Bolt con una frase que decía: entreno 4 años para correr 9 segundos. Ese es un ejemplo de constancia de un emprendedor. Yo de verdad os quiero animar a todos a emprender. Es un proceso que es maravilloso. Aprenderéis muchísimo y de verdad es en los grandes retos, en las dificultades, que las personas crecemos. Muito obrigado.